Hola, ¿cómo están? Compañeras, compañeros, estamos de regreso después de una pequeña pausa por algunos días que hubo sin actividades debido ahí a unas movilizaciones que hubo estudiantiles donde hicieron algunas cosas en estos días, se pidieron algunas cosas, etcétera. Entonces ya estamos de regreso y acuérdense que ya habíamos estado viendo algunos ejemplos sencillos de ecuaciones diferenciales. Lo que vamos a hacer el día de hoy y varios días más de las clases que hay que dar todavía es poner ejemplos de estas ecuaciones diferenciales para que vayan pues teniendo una idea de todo lo que engloba la palabra o las dos palabras ecuaciones diferenciales, ¿vale? Recordamos que esto es importante en biología y en otras ciencias porque estas ecuaciones diferenciales modelan los comportamientos estudiados en algunos problemas en biología, en medicina, en física. Muchas de las cosas también son estudiadas a través de ecuaciones diferenciales. De hecho, quien inventa estas ecuaciones diferenciales, Newton, pues era, a decir de algunos físicos, a decir de otros matemáticos, a decir de otros, en fin, astrónomos, lo que quieran. Newton era una persona que resolvía los problemas. Y entonces, bueno, estas ecuaciones diferenciales hay que ir poco a poco pues trabajándolas para que se hagan una idea y se las encontrarán con seguridad en varias áreas. Entonces, a ver, les voy a hacer la pregunta para andar sondeando después de que ya hemos puesto algunos ejemplos. No se apenen y contesten lo que puedan y tengan en mente ¿qué es una ecuación diferencial? Pues, como dijo, es un modelo, ¿no? De un suceso. Bueno, sí, tiene que ver con los modelos. ¿Algo más? O sea, sí tiene que ver con los modelos. Pues son ser soluciones a las que están debajo de la curva o algo así, ¿no? Ah, mira, pero fíjense. Entonces, esto es lo interesante. A pesar de que tal vez no haya una idea 100% acabada, pero están diciendo cosas. Y en esta clase y en las que siguen, pues trataremos de irnos acercando a que queden cerca de ese 100% de que ya tengan todo el elemento. Sí tiene que ver con los modelos. Hay unas curvas que menciona la compañera. Había unas curvas, ¿no?, en las ecuaciones diferenciales y luego esas curvas las llamábamos soluciones. ¿Sale? Y entonces sí, efectivamente, estuvimos viendo ejemplos aquí en el pizarrón de ecuaciones diferenciales y salían unas curvas que iban a ser las soluciones. Esas soluciones son lo que hay que saber interpretar para resolver lo que tengan que resolver en el problema que les toque usarlas. Ahora, antes de esas curvas había algo más. ¿Qué más había? La recta tangente. A ver, entonces les voy a pintar un ejemplo que ya vimos. Había un ejemplo que poníamos así. ¿Sale? ¿Se acuerdan? Ahora, dice la compañera, la recta tangente. Sí, efectivamente la recta tangente iba a ser importante. ¿Y luego qué hacíamos con esa recta tangente? Sí, aquí está el punto de tangencia y luego ¿qué dibujábamos en esa recta tangente? No, creo que... Bueno, en algún otro dibujo donde hicimos la gráfica de una función y poníamos la recta tangente, a lo mejor había ejes, pero ¿qué más poníamos en esa recta tangente? No, aquí ya hicimos algo. A ver, sí me interesa, como posiblemente se enfriaron las ideas, entonces una ecuación diferencial
Entonces, la parte de esa palabra diferencial tiene que ver con derivada. ¿Sale? Y ya viste un elemento que te acerca mucho a la derivada, porque justo la recta tangente va a tener que ver con derivada. ¿Sale? Ahora, hacíamos algo más en esa recta tangente. ¿Sale? Tenía que ver con una manera de interpretarlo, no es la única, pero una manera de interpretar una ecuación diferencial es pensando que te dan velocidades. ¿Y qué era la velocidad? Un vector, porque acuérdense que vimos toda una discusión de que la velocidad debe ser un vector. Ahora, la velocidad de quién, de un objeto, aquí matemáticamente podemos pensar el objeto como un punto. Entonces, es la velocidad de un punto que se mueve. ¿Y el punto se mueve en dónde? En el plano, pero además se mueve, o sea, ¿aquí dónde se va a mover el punto? Acuérdense, en este ejemplo, ¿dónde se movió el punto? A ver, me han dado dos elementos, curvas que iban a ser soluciones y de repente dices, hay una recta tangente que va a ser importante y para que agarren toda la idea lo que quiero es, bueno, esas curvas que llaman soluciones van a ser recorridas por puntos, ¿sale? Entonces los puntos se van a mover en esas curvas, entonces aquí tendrías puntos que se van moviendo a lo largo de la curva que es solución. ¿Sale? Y entonces ahí viene la pregunta clave. ¿Con qué velocidad se mueven? En el ejemplo que vimos sí, porque acuérdense que el ejemplo que vimos era, imagínense un disco CD o un disco de acetato de los antiguos que está girando. Y esos discos giran a una rapidez angular constante. ¿Sale? O sea que sí, hay algo de constante, pero ahora quiero que recuerden algo. Por la masa, ¿no? Ah, no, pero espérense, eso de la masa era cuando vimos lo de la aceleración. Aquí era un ejemplo de algo que está girando. A ver, este punto se va moviendo así, ¿vale? ¿Cuál es la velocidad con la que se mueve? Por ejemplo, en este punto, cuando pasa por aquí. ¿Cuál es la velocidad? ¿Qué es la velocidad? Es la derivada de la distancia. Nada más ahorita voy a hacer Como estamos viendo las cosas más en detalle, ahorita les voy a dar un detalle más. Entonces, ¿la velocidad qué es? La derivada. Pero además de eso habíamos quedado que en un movimiento en el plano, hasta vimos una discusión, acuérdense, estábamos diciendo que si tú vas en un automóvil, el aparato que te da el numerito, ¿sí?, que lo llaman velocímetro, que está mal llamado, velocímetro, ahorita volvemos a decir por qué, para que se acuerden, ¿sale? Ese numerito te indica qué cosa. O sea, sí puede tener que ver con la pendiente, pero si te estás moviendo en un plano, a ver, imagínate que vas en un coche, ¿sí? Si tú vas en un coche y te vas moviendo para allá y el numerito dice 30, pues vas entonces a 30 kilómetros por hora para allá. Pero si tú vas para allá y marca 30, o sea, nomás de ver el aparatito que te pone el numerito ahí, mal llamado velocímetro, ¿sale? No sabrías si vas para allá o vas para allá. Esto ya lo habíamos visto. Lo discutimos en el contexto de los posibles movimientos rectilíneos uniformes, ¿sale? Bueno, entonces ese numerito lo que te dice
es cuál va a ser el tamaño de la velocidad, pero no te dice cuál es la dirección de la velocidad. Y sí es cierto que la velocidad va a ser una derivada. Pero también hablamos de que esa derivada la podíamos interpretar como un vector. Y cuando el movimiento se da en el plano, esa velocidad es un vector que es como una flecha en el plano. Entonces, por ejemplo, tú pasas por aquí y en el... A ver, ya voy a decir cómo se debería llamar. Es incorrecto que se llame velocímetro. Ya vieron en su clase de matemáticas, es incorrecto. No vayan a corregir mucho a la familia porque les van a caer gordos, pero aquí dice 30 kilómetros por hora. Este numerito en el rapidímetro se debería llamar. Si este es tu coche y te están fotografiando por arriba y te dan este dato, tú no podrías saber. A ver, imagínate que estás viendo un estacionamiento grande que puedes pasar en varias direcciones por este punto. Entonces, pues podrías haber pasado por el coche, por este punto viajando así. Vamos a suponer que te estabas moviendo con el volante sin andar haciendo, o sea, estás pasando, moviéndote a lo largo de líneas rectas para que quede claro. Con este número tú no sabes si te movías así, te movías así, te movías así, te movías así. ¿Sale? Este número lo que te da de información es el tamaño de la velocidad, pero no te da la dirección. Entonces la velocidad es un vector y este número es el tamaño del vector. ¿Sale? Y entonces aquí, para tener la información de cómo se iba moviendo, no basta con el tamaño de la velocidad, es decir, con la rapidez, sino necesitas saber para dónde iba. Entonces la velocidad era un vector. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Regresamos al ejemplo. Ya sabías que se iba a ir moviendo aquí. Cuando pasa por este punto, ¿qué velocidad lleva? ¿Eh? Ah, ok, espérate. Ahí, ¿qué velocidad lleva? No era cero. O sea, es que si te dejaste guiar porque paré mi dedo, era nada más como para ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, no te cuenta que estoy viendo que se mueve el disco. ¿No? La velocidad no es cero. No me interesa ahorita el valor en concreto. Lo que quiero que me digan es, ¿quién sería la velocidad? ¿Quién sería la velocidad? Un vector. ¿Este vector? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque está en otra dirección. Hola. Ah, ok. Ah, es una clase y sí la vamos a subir si quieren verla. Órale, que estén bien. Chido. Bye, que estén bien. O sea, la velocidad, y es ahí donde viene la idea tuya. La velocidad va a ser un vector, pero no así un vector agarrado a lo inocentemente. Es un vector que tiene que estar contenido en la recta tangente. ¿Vale? Ahora, aquí, esta es la idea general. Y ya después depende de, ahora sí que de la velocidad angular, si era de 33 revoluciones por minuto o de 40 y tantas, o si era un disco duro, si era de 5400 o de 7200, eso te va a decir de qué tamaño es este. O sea, sería este número. O sea, imagínate que aquí se va moviendo un coche en esta carretera. El tamaño de esta cosa es lo que lees aquí en el aparatito del mal llamado velocímetro. El tamaño de la velocidad, aquí para los cuates,
tamaño de el vector velocidad se llama rapidez y el aparato que traen los coches no debería de llamarse velocímetro, debería de llamarse un medidor de rapidez. ¿Qué palabra les gusta para eso? O rapidómetro, como quieran. O sea, ya al español usen lo que quieran. Ya ven que luego le cambian las vocales últimamente en algunas palabras. ¿Vale? Bueno, entonces el tamaño de ese vector es la rapidez. Bueno, a ver, estamos repasando ideas. O sea, todas estas ideas están en estas dos palabras. Y son ideas de cálculo diferencial. ¿Vale? Y paralelamente estamos avanzando porque puedes entender algunas ideas del cálculo ya en el terreno. Es así como cuando vas a cursos de baile, ¿no? Vas a cursos de baile, ya te aprendiste muchos pasos, todo, pero no has ido a la fiesta donde vas a bailar con quien quieres bailar, ¿sale? Y ya tienes acá un buen de vueltas y toda la teoría, pero no has ido a la fiesta. Bueno, así a veces se vale que se empiece. Lo que estamos haciendo es al revés. Ya los llevamos a la fiesta y hayan ido o no a las clases de baile, bailen. Y entonces aquí estamos usando las ideas de cálculo que se necesitan y que están presentes en la ecuación diferencial. ¿Va? Entonces, acuérdense. Ahora, si se acuerdan, la ecuación diferencial traía toda la información de todo el movimiento de este movimiento de un disco compacto o de un LP cuando rota, por ejemplo. Entonces, este punto se mueve así. Ahora, si yo tomo la foto aquí, ¿cuál era la velocidad de ahí? Justo lo que acabamos de hacer aquí, hay que repetirlo. ¿Cuál es la velocidad de aquí? Tienes que pintar la recta tangente. Y luego, un vector. Ahora, si les pinto este vector, ¿estaría bien? No. Es el que está entre los puntos. ¿Por qué no estaría bien que lo pinte yo tan largo? Porque desde la línea tangente no se pasa. No, esta es la recta tangente. No, pero el que queremos es el otro. El otro, o sea, para acá. Tiene que ser igual en los vectores. Ah, ok, entonces este lo pongo aquí. Ah, ya ven, los estoy haciendo manita de puerco porque digan las cosas bien. Este es el vector igual a este, ¿no? El vector que se encuentra entre el punto de la línea tangente hacia el otro. O sea, uno aquí, así. ¿O cómo? No entendí. Sobre la recta tangente. Ok, pinto un vector sobre la recta tangente. Igual. Es que el vector igual, cuando dos vectores son iguales, a ver. Ahí están dos vectores. ¿Son iguales? Sí y solo sí. Y, ¿vale? Sí, aquí tienes dos vectores. Y me dices, ah, mira, es que tienes que agarrar un vector sobre esta línea que sea igual a este. Y entonces yo te digo, si son iguales, tiene que ser este. O sea, el problema es que no son iguales los vectores, pero si hay algo que es igual, ¿qué es lo que es igual? La velocidad. No, la velocidad es el vector y estamos diciendo que los vectores no son iguales. ¿Pero qué sí es igual? La rapidez. O sea, el tamaño del vector sí es igual. Tú lo que tienes que decirme, ah, mira, fíjate su tamaño, que es la rapidez. Y entonces mides aquí con un metro, lo pones aquí y aquí tienes que poner uno del mismo tamaño. Ahí está.
Ahí está. Bueno, ya van 2 puntos. Bueno, a ver, me dan chance de hacer otro y ya no van a poner a hacer todos, ¿verdad? Bueno, a ver, ahí está. Pero pensando que es constante, o sea, puede ser más, puede acelerar, es más rápido. O sea, no tiene que ser por todos, no. Muy buena observación. Pero, ¿qué estamos estudiando? O sea, ¿qué motivó nuestra discusión? No, un ejemplo. ¿Qué está el movimiento de qué cosa? Del disco compacto o del LP, ¿sale? ¿Y cómo se mueve ese disco? Estamos suponiendo esta idea. ¿Cómo se mueve ese disco? Con rapidez angular constante. ¿Sale? Ahora, si se ponen a reflexionar, eso implica muchas cosas. A ver, por ejemplo, en el LP, cuando va la canción al principio, a los 10 segundos, o a los 20, o a los 30, si todo está funcionando bien, va girando de la misma manera el disco. ¿Sale? Entonces, imagínate que tú eres un puntito en el disco. Si va girando de la misma manera, entonces tú te vas moviendo por esta circunferencia. ¿Sale? Pero entonces, el tamaño de los vectores, ya lo pinté un poco arriba, pero no importa, el tamaño de estos vectores tiene que ser el mismo para todos los puntos en esa circunferencia. ¿Va? Si te agarras una circunferencia más pequeña, una solución a la ecuación diferencial, ¿sale? Diferente de esta, esta, ¿sale? Ahora, por ejemplo, voy a pintar este segmento. Suponte que aquí el tamaño era 2, suponte que este radio era 2, suponte que este radio es 1. ¿Qué tamaño tendría aquí? La mitad. Entonces suponte que este es 2, aquí tendría que ser de la mitad, y entonces fíjate, eso quiere decir que este vector tuvo que ser de la mitad del tamaño del de allá arriba. Y entonces, a lo largo de toda esta circunferencia vas a tener vectores que son de la mitad de tamaño. Esta longitud debe de ser igual a la de esta. ¿Vale? ¿Sí o no? Si te vas a uno más grande, corresponde que sea del doble de radio. El doble respecto de este. Entonces aquí, a ver, voy a pintar este aquí porque ya, o sea, esos no van a caber. Tendría que agarrar este y ponerlo como del doble y quedaría algo así. Supongan. ¿Sí o no? ¿Vale? Bueno, ahora pongan atención a lo que les voy a decir. Supónganse que tienen el tiempo, imaginariamente, para pintar en cada punto la recta tangente y pintan el vector del tamaño adecuado correspondiente a la circunferencia que pasa por el punto que escogieron. ¿Por qué? Porque cualquier punto que pinten aquí en el plano, por ese punto pasa una circunferencia centrada en este punto, y entonces aquí tendría que pintar un vector en la recta tangente. ¿Ya hicieron eso? Es aquí lo que yo necesito que vayan ejercitando en las clases, en los ejercicios que les dejamos, etc. Cierran los ojos, hacen eso en todos los puntos. Ponen su vector en cada punto. Abren los ojos y ven todas esas flechas. ¿Qué queda? Sí, se va a hacer un rayadero. Ajá. Pero como aquí les voy a pasar la conchudez matemática, no se sientan mal,
va a quedar un rayadero, las flechas se van a encimar, y si lo haces en todos los puntos no van a poder ver, todo se va. A ver, si pintaran todas las flechas de color azul, al final es como si pintaran todo de azul, no van a distinguir nada. Está bien, ya te fuiste al más allá en el sentido de que, profe, ya se me acabó la tinta de la pluma y ya quedó todo azul y no veo nada. Sí, pero suponte que puedes discernir, a pesar de que todo quedó encimado, que en cada punto hubo una flecha. ¿Sale? ¿Qué es eso? Eso va a ser un ejemplo de una ecuación diferencial. ¿Sale? No. Eso va a ser un ejemplo de una ecuación diferencial. ¿Qué cosa? El conjunto de todas las flechas. Exacto, son los vectores velocidad. Por cierto, ¿aquí qué le toca? Bueno, es que estoy dejando que acaben de tomar sus apuntes y me hagan caso. Gracias. Es ahí donde luego los apuntes son buenos y a veces quién sabe qué tanto, pero a ver, aquí ¿qué le toca a esto? Le tienes que asignar, o sea, ese punto está ¿qué flecha le toca ese punto? Vaya. Es que ya me dijeron, a ver, si tú te agarras un punto que no sea este, pasa una circunferencia por ese. Ese es el de referencia. Bueno, sí es un punto raro. Eso de referencia, prefiero no meterme a discutir. Es que depende de dónde te pares. O sea, es que si no estás ahí, pues tu referencia está. Pero ahorita es que es un concepto profundo, eso de los sistemas de referencia. No quiero tocarlo ahorita. Suponte que estás parado ahora encima de él. Estás aquí. ¿Qué vector le pones? O sea, es que acuérdate que el concepto de ecuación diferencial es ponerle un vector velocidad a cada punto del plano. ¿Qué vector le pones a este? Pues no importaría porque tiene la misma rapidez. Muy bien, pero ¿cuál es esa rapidez? Oigan, están viendo que se mueve el LP, ¿verdad? ¿Se lo imaginan en el pizarrón? Eso. A ver, ¿lo repites? No se mueve. ¿Cuál es la velocidad de tu mochila ahorita? Cero. ¿Qué vector le tenemos que poner? Cero. Oigan, el vector cero, ¿para dónde pinto la flecha? O sea, está raro, ¿no? O sea, porque una flecha tiene un tamaño. Y lo que estás diciendo es que esa rapidez, el tamaño de esa flecha va a ser cero. Entonces, pinta una flecha que tenga tamaño cero. ¿Qué pintan? Pues un punto. Ese punto representa el vector cero. Digo, nomás ahí para que vean que ese punto es especial. Porque ese no se mueve. De hecho, por ejemplo, si ustedes van a un taller mecánico, luego hay unas máquinas que hacen girar el metal para cortarlo, se llaman tornos. Igual, el centro de giro de ahí está quieto, no se mueve. Igual, descontando el movimiento de traslación de un vehículo, o sea, porque el vehículo se va trasladando. Pero si tu sistema de referencia fuera un mosquito que se va moviendo, trasladándose a la misma velocidad, justo el centro de la llanta estaría en reposo. Bueno, entonces aquí es el vector cero. Es que quise hacer énfasis para que no vayan a pensar que siempre las flechas que hay que poner son de un tamaño definido, puede ser cero. ¿Va? No, si se pone, aquí está. No es flecha, es un puntito. O sea, es una flecha de tamaño cero. ¿Va? Bueno, ahora sí, con ese agregado, porque había que decir
que tenía un punto, un lunar, un punto especial, ¿vale? ¿Cuál sería la ecuación diferencial de esto? A ver, dense cuenta de que yo les estoy trabajando la parte de las ideas, ¿sí? Ahorita si quieren, les voy a anotar la ecuación diferencial y entonces me voy a adelantar en la técnica de matemática y van a quedarse con cara de what, pero no me importa, porque lo que me importa en esta clase es que les quede la idea, ¿vale? ¿Esa ecuación diferencial qué es? No, a ver, quedamos que lo que iba a ser una ecuación diferencial era el conjunto de todas las flechas azules. Pero en este ejemplo quiero que se lo imaginen. Son todas estas flechas que hemos pintado y si se fijan, a ver, voy a pintar algunas otras. ¿Sale? ¿Mande? ¿Cómo se puede cuantificar? Dicen que son todas esas fechas, ¿cómo se cuantifican o cómo se representan? Bueno, en Matemáticas 1 hay una pregunta análoga a la que estás haciendo. ¿Cuántos puntos hay en una recta? Es una infinidad. ¿Sale? ¿Cuántos puntos hay en un plano? Infinitos también. Y aquí, o sea, es que este concepto es el concepto de infinito en matemáticas que se tuvo que haber mencionado, lo mencionamos en matemáticas anteriores, ¿vale? Entonces tú me dices, es que a mí me pone nerviosa, ¿cuántas flechas hay? Y yo te digo, hay una flecha por cada punto en el plano, cuantifícalas. ¿Qué me dices? Pues ya se simplifica. Sí, sí, qué fácil, se simplificó. Bueno, si para ti el infinito lo ves más fácil. No, pero digo, si quiere nada más una fecha en particular, un vector en particular, pues, ¿cómo se representa? Si nada más quiere definir un vector en particular. No, pero aguas. La ecuación diferencial es una flecha por cada punto en el plano. ¿Cuántas flechas hay? Porque te preocupa cuantificarlas. Yo te digo, mira, hay una flecha por cada punto en el plano. ¿Cuántos puntos en el plano hay? Infinitos. ¿Cuántas flechas tuviste que pintar? Infinitas. Ahora, es ahí cuando yo les hacía la broma de que ya que hiciste todas, pues ya te acabaste la tinta de la pluma, la hoja, todo. O sea, es un concepto matemático. No las puedes hacer todas. Bueno, suponte que sí las hiciste. ¿Cómo nosotros, como seres humanos, podemos hacer una representación en un dibujo de eso? No puedes hacer una infinidad de flechas en tu vida. Lo sentimos, pero vives un número finito de segundos. Es más, suponte que cada flecha la haces en un segundo. Tu vida es finita. Tienes un número finito de segundos, por lo tanto dibujaste un número finito de flechas, tache. Ya. Bueno, entonces ahí la diferencia entre la conchudez matemática, podemos decirlo así, en el sentido de que lo que les estoy intentando describir, nunca lo vas a poder hacer ni ver. Bueno, pero si te pones estricto, pues esa idea de que en la recta hay una infinidad de puntos, pues tampoco vas a ir a poder conocer a cada uno de los puntos, ¿no? Pero entonces es una idea matemática, eso del concepto del infinito. Y bueno, se discutió, vimos que había unos infinitos, como los naturales, como los enteros, como los racionales, y que había unos infinitos más grandes, como los reales. Y ese infinito, el de los reales, es el que te dice cuántos puntos hay en la recta. Y esto no lo vimos, pero en matemáticas se puede ver que si te fijas así como en el tamaño de los infinitos, el infinito de la recta lo puedes poner en correspondencia biunívoca con el infinito del plano. Entonces, si tú te pones así muy matemáticamente riguroso, resulta que hay tantos puntos en una recta que en un plano. Bueno, ese tipo de reflexiones ahorita no lo vamos a usar, ¿sale? Lo que nos interesa es que un plano tiene como más dimensiones que una recta. A pesar de que desde el punto de vista de la teoría de los infinitos,
podrías establecer una correspondencia entre los puntos que hay en una recta y los puntos que hay en un plano. Pero hay más. No, justo no me voy a meter en este detalle porque es una discusión sutil. En matemáticas resulta que hay tantos puntos en el plano como en la recta, contestando desde el punto de vista de cómo cuantificas los conjuntos infinitos. La idea que hay que usar para cuantificar los puntos infinitos es que hagas un apareamiento. Entonces, dos conjuntos infinitos van a tener el mismo tamaño si a cada punto de un conjunto le asocias un punto del otro conjunto. Y lo que sucede es que hay maneras tramposas matemáticas, así de asociarle a cada punto del plano un punto de la recta. Entonces, desde ese punto de vista de esa teoría que te dice que ambos conjuntos son infinitos, pero a pesar de que el sentido común te dice que uno es más grande que el otro, desde el punto de vista de cómo hacerle para comparar conjuntos infinitos, hay tantos puntos en la recta como en el plano y como en R3. El espacio, o sea, ya de 3 dimensiones. O sea, la recta la puedes ver como el conjunto de números reales, el plano lo puedes ver como el conjunto de parejas de números reales, R2, o sea, el conjunto de XY lo puedes ver o denotar como R2, donde cada uno de estos está en los reales. ¿Va? Bueno, eso fue... A ver, les dije que no me iba a ir mucho, pero me fui tantito. No, lo que pasa es que esas preguntas son muy profundas. El infinito siempre le ha dado problemas a la humanidad a lo largo del tiempo. Entonces, que a ustedes les cause calambres en la panza, que yo les diga que hay tantos puntos en la recta como en el plano, es algo natural. Y si les causa curiosidad eso, si quieren en alguna sesión podemos ver un poquito la discusión que vimos de que hay algunos infinitos que son diferentes. Es decir, los números naturales son infinitos, ¿sale? Pero ahí no puedes establecer una correspondencia 1 a 1 entre los naturales y los reales. Entonces, a pesar de que los naturales son infinitos, ahí sí puedes decir que son un infinito más pequeño que el de los reales. ¿Sale? Ahora, se puede ver que hay tantos puntos en los reales como parejas de puntos de reales. Eso es contraintuitivo, pero así pasa. Ahora, bueno, así pasa. Desde el punto de vista de los conjuntos infinitos y la manera de compararlos, ¿sale? Son iguales la recta y el plano. Ahora, esa idea puede resultar a veces poco intuitiva. Es que estás acostumbrada a la siguiente idea. Para conjuntos finitos, se vale que si tienes un conjunto y le quitas uno, pues lo que te queda es más chiquito que lo que tenías. ¿Sí o no? Pero si a los números naturales le quitas uno de ellos, resulta que no le haces cosquillas y lo que te queda es del mismo tamaño que lo que tenías. Desde el punto de vista, fíjense aquí la diferencia, necesitas tener un criterio de comparación de conjuntos infinitos. Y el punto de vista es el que les estoy diciendo. Para decir cuál tiene menos o cuál tiene más, lo que tienes que hacer es intentar poner en correspondencia a los elementos. Entonces, si tú tienes este conjunto, que son los naturales, y aquí le tumbaste el primero, pues tú me podrías decir, es que este ya quedó más chico, tiene menos elementos que este. Y yo te digo, aguas. Cuando son infinitos, lo que tienes que usar para decir si el infinito es más pequeño o más grande, se llama cardinalidad en estas
cuestiones es ver si a cada elemento de este lo puedes aparear con uno de los de arriba. Pero pues sí, lo único que haces es que al 1 lo apareas con el siguiente y al 2 lo apareas con el siguiente, ¿sale? Y al final, a todos los de arriba les tocó uno del de abajo y solo uno, y a todos los de abajo les toca uno del de arriba. Pero entonces ahí te quiebra el sentido común de tu idea intuitiva, porque cuando son finitos los conjuntos, a ver si tengo un conjunto que tiene estos, y le quito uno, pues entonces el número de elementos de este es más pequeño que el de este. Y esa es la idea del sentido común. ¿Sale? Pero esa idea deja de ser cierta cuando te vas a conjuntos infinitos. De hecho, si tú intentas aquí hacer una correspondencia biunívoca, ya no, o sea, ya siempre va a sobrar aquí. Y eso no pasa acá. Aquí sí puedes ir apareándolos y al final apareaste uno del de arriba con uno del de abajo y no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez. Y ya, con esto acabo. El infinito es un tema delicado. Lo que hay que hacer para comparar los conjuntos infinitos es establecer un apareamiento. ¿Sale? Y a veces se puede y a veces no. Por ejemplo, no puedes establecer un apareamiento entre los naturales y los reales. Cada vez que le hagas, esto se demuestra matemáticamente, cada vez que hagas el apareamiento va a haber números reales que no tomaste en cuenta. Y eso es así como lo que sirve para decir hay infinitos más grandes que otros. ¿Va? Ahora, ¿qué sí podemos decir? Que la recta está contenida en el plano. ¿Por qué no corresponde? O sea, ¿por qué decimales? A ver, No nos esté grillando, profesor. a ver si no, sí, pues Sí, pero entonces esta clase va a ser una clase caótica y que empezamos en ecuaciones diferenciales y vamos a acabar probando. Pues sí, yo recuerdo, aclarando, porque decían que la misma distancia de cuenta de 1 a 2, que o sea, entre estos hay muchos decimales y dentro de otros y otros y otros. Dentro de los mismos nunca se cae. O sea, después del punto siempre va a haber. Y entonces es lo que está comparando, son números enteros, ¿no? Entonces está relacionando y siempre va a haber un apareamiento entre uno de aquí abajo. Pero con los otros, pues no, porque tiene muchos más. Bueno, a lo mejor con esa idea. Mira, no me voy a meter mucho y eso digo y ya llevo metiéndome. Hay una manera de hacer esta prueba matemáticamente diciendo lo siguiente. Si tú intentas establecer una correspondencia entre los números naturales y los reales, sería equivalente a que agarres tu cuaderno rayado con un número infinito de renglones hacia abajo y los vas numerando. 1, 2, 3 hacia abajo. Y entonces al 1 le asocias y pones un número real. Pero entonces ahí necesitas saber cómo es un número real. Bueno, rápido te voy a decir. Un número real es un número que es una parte entera, un punto y un chorro de decimales. De hecho, esos decimales son infinitos. ¿Sale? Bueno. Lo que puedes hacer es, a ver, al 1 le asocié este número real, al 2 este, y así, tú ya lo haces. Puedes hacer una argumentación para decirte, te voy a construir un número real que no estaba en tu lista. Y el argumento es el siguiente. El que escribiste en el 1, no le peles su parte entera. Que no te importe la parte, o sea, es 685 puntos y lo que te va a importar es del punto para allá. ¿Vale? Entonces, la parte de acá no la peles. Pero, en el primer renglón, aquí tienes que poner el punto. ¿Qué número escribiste? 8.
El que puso en el primer renglón, el primer decimal era 8. Entonces yo te digo, construye el siguiente número. Pon punto y escoge uno que no sea 8. 3, vale. Ahora te vas al segundo lugar, al que anotaste en el segundo renglón. Entonces te vas al punto y te vas ahora al segundo lugar. ¿Cuál habías puesto? 2. Escoge uno que no sea 2. Bueno, entonces, el que vas construyendo es punto. ¿Cuál escogiste en el primero? 8 y en el segundo 9. Pero por cómo lo estás construyendo, el número que vas a construir es diferente del lugar 1, del que le habías asociado al 1, y es diferente del que le habías asociado al 2. Y cuando vas al del 3, te vas al tercer lugar aquí, le cambias. Ese número que estás construyendo no está en tu lista. Porque mañosamente lo estás construyendo, cambiándole un número, un dígito, hasta el punto decimal, a la derecha del punto decimal, lo cambias. Eso lo hace distinto del primero y distinto del segundo y te vas por abajo. Y entonces lo que va a pasar es que vas a ir construyendo un número que va a ir avanzando en la fila decimal diferente de todos los que habías apareado con todos los naturales. Y al final te digo, ese te faltaba. Y entonces esas pruebas en matemáticas son medio mañosas. ¿Por qué? Porque te dije, a ver, Sofi, suponte que puedes hacerlo. Entonces ya me traes tu lista. Y yo mañosamente, te digo, no, pues aquí, eso que supusiste que ya lo habías hecho bien y de manera bionívoca, pues no, mira, aquí hay uno que faltaba. O sea, sí son comparables. Con esto, lo que estás diciendo es que siempre vas a poder poner en correspondencia bionívoca a los naturales con un pedazo de los reales, pero siempre te va a faltar. Y entonces al revés no se puede. Y cuando pasa eso, entonces dices que el infinito de los reales está más grande que el infinito de los naturales, ¿va? Bueno, y es una prueba rápida y me estoy saltando cosas, pero es para que sientan, ¿va? ¿Sí? Bueno, chin. Regresamos. Ahora hasta ya me está dando calor. ¿Cuántas flechas hay? En el plano. Bueno, todas esas flechas, ¿sale? Tienen un nombre en matemáticas, varios nombres. Uno de ellos puede ser una ecuación diferencial en el plano, otra de ellas puede ser, o sea, esto es equivalente, campo vectorial. ¿Sale? Entonces esta ecuación diferencial en el plano, y aquí es un campo vectorial en el plano. ¿Vale? ¿Sale? Aprovecho con esto y sin meterme en muchos problemas, que ese ir, a ver, fíjense, ¿cuál fue la regla? Entonces vamos a redondear la idea. El ir poniendo un vector que vive en la recta tangente. Nada más que aquí hicimos trampa, ahorita vamos a regresar a la trampa. Aquí yo les pinté las soluciones y es por eso que este vector vivía en la recta tangente de la solución. ¿Sale? O sea, esta ecuación diferencial la pintamos con trampa. Y es lo que quiero que vean. Pero no me importa, porque primero agárrate la que puedas y luego ya deshaces la trampa. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Un vector en cada punto del plano. ¿Sale? Nosotros lo escogimos tramposamente diciendo que ese vector vivía en una recta tangente. ¿Por qué fue tramposo? Porque para que no le sonara tan oscuro, como Tamara dijo, hay unas curvas especiales, esas curvas son las soluciones.
Entonces, construimos una ecuación diferencial, en este caso, a partir de las soluciones, y por eso, en cada punto, escogimos un vector, que era el vector velocidad de la curva, que era la solución, ¿vale? Ahora, una ecuación diferencial no necesariamente tiene que ser construida de esa manera mañosa, ¿va? ¿Sale? ¿Qué es eso de esa manera mañosa? Que te pongan las soluciones y que la construyas a partir de las soluciones. O sea, la trampa es la recta tangente. ¿Mande? O sea, la trampa es la recta tangente. La trampa es que ya te pintaron las soluciones. ¿Cómo deshaces la trampa? Yo les digo, bueno, son tramposos y pintaron el conjunto de flechas. Es la ecuación diferencial. ¿Cómo deshacen la trampa? Es como si alguien te sopla la respuesta. Aquí te están soplando las soluciones. Entonces, es como te dicen, a ver, deja de hacer trampa y que no te soplen. Bueno, pues que no te soplen. Entonces, lo que tienes que hacer, imagínate que borras las soluciones. ¿Qué te queda? Te queda el plano y todas las flechas. ¿Y cuáles son las soluciones? Las que borraste. Las curvas. Las curvas. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Suponte que no hiciste trampa y alguien te presentó un conjunto de flechas. ¡Pum! ¿Qué es resolver la ecuación diferencial? Y aquí hay que hacer una analogía. Resolver la ecuación diferencial es, el conjunto de flechas que te dan no tiene por qué ser este. ¿Sale? Pero va a haber, así como en este, un conjunto de curvas en el plano, tal que cuando vas recorriendo esas curvas, en cada punto el vector velocidad de esa curva debe de coincidir con el conjunto de vectores azules que te dan. Entonces, ¿entendieron más o menos ahí la... ¿Qué era que el conjunto de curvas en cada punto de velocidad debe de coincidir con cuál? A ver, no anoten. Pónganme atención y ahorita si quieren les doy tantito para que anoten. A ver, hicimos una ecuación diferencial, llegamos a la idea de lo que es una ecuación diferencial. Conclusión, ¿qué es una ecuación diferencial? Va a ser ecuación diferencial. La diferencial tiene que ver con la palabra derivada y la palabra derivada la pueden interpretar muchas veces como velocidad, ¿vale? Entonces, para hacer clic aquí con esto, cuando te dicen ecuación diferencial, te van a dar un conjunto de velocidades, un bonche de velocidades. ¿Qué es ese bonche de velocidades? Una velocidad para cada punto. Si estás en el plano, va a ser un vector del plano. A ver, un ejemplo, profesor. Y el profesor les hace trampa y para mostrarles ese conjunto azul, a petición de Tamara, uso estos círculos que ya habíamos visto en una clase anterior, que esos círculos iban a ser las soluciones de una ecuación diferencial en el plano. Entonces, utilizo esa trampa para llenar de vectores azules el plano. ¿Cómo quito la trampa? Olvídense de esos círculos, los borras, pero las flechas quedan. ¿Qué es resolver una ecuación diferencial? Tienes que encontrar un conjunto de curvas que al ser recorridas, su velocidad tiene que coincidir con los vectores azules. Eso es resolver una ecuación diferencial. Entonces, el énfasis es, ¿cuál fue la trampa? La trampa fue, la trampa fue que ya sabías las soluciones de la ecuación diferencial, construiste las flechas a partir de las curvas, o sea, construiste el campo a partir de las curvas, pues eso es una trampa. Pero ya que lo hice, de manera natural me iban contestando, ahí debe de ser este, ahí debe de ser este, ¿sale?
Bueno, ahora les borro las curvas, ¿sale? Me regreso en el tiempo y llego y les digo, ahí tienen un campo vectorial. Eso es una ecuación diferencial, no hay ninguna curva. ¿Qué es la solución a una ecuación diferencial? Van a ser ciertas curvas que al recorrerlas, al ser recorridas, la velocidad del punto que se mueve en esas curvas tiene que ser la misma que el vector que te dan en el campo en el punto en cuestión. Es decir, tienes un punto que se va moviendo. Entonces, se va moviendo por aquí, lleva una velocidad. Si tú quieres ser certificador de que esta curva sea solución, vas a este punto, le metes lupa, ves el vector velocidad y lo comparas con el vector del plano. ¿Son el mismo o no? Sí, ya la libraste, pero solo en un punto. Como eres un certificador que tienes que ir haciendo lo mismo en todos los puntos de la curva, ¿cuántos puntos hay en la curva? Ya saben, son infinidad, es un concepto matemático, no se agüiten, suponte que lo vas revisando, y en todos los puntos la velocidad con la que se recorría la curva coincide con el campo vectorial o con la ecuación diferencial que te dan. Esa curva se llama solución. ¿Sale? Bueno, a estas alturas les puedo decir, recapitulando, ¿qué me podrían decir que es una ecuación diferencial? En el plano. Es un campo vectorial en el plano. Y puedes interpretar que ese campo vectorial representa una velocidad en el plano. Ahora, ¿cuántos vectores son los que tienes que dibujar? No se puede porque hay que dibujar tantos vectores como puntos en el plano. Ya saben que eso es infinito. Pero sí les dejo una idea. A ver, si quieren ya voy a acabar. A ver, voy a hacer un nuevo dibujo con menos flechas para que quede más simétrico. Este dibujo que hice ahí le voy a poner solo 3 círculos y voy a poner solo 4 flechas. O sea, para que quede más simétrico, porque aquí pinté unas ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ¿vale? China, aquí me quedó un poco más larga, ahí está. ¿Eh? ¿Mande? No, o sea, esta es una ecuación diferencial que su profe escogió al azar para ponerles un ejemplo, y en las soluciones pues resultó que eran círculos. ¿Va? No necesariamente van a ser círculos. Ahora, ¿qué es la ecuación diferencial? ¿Sale? Eso es la ecuación diferencial. ¿Qué es la solución a una ecuación diferencial? O sea, la solución a una ecuación diferencial, ya después de que aprovecho el dibujo que hice, pues está como mal dicho. Porque una ecuación diferencial tiene un titipuchal de soluciones. O sea, son las soluciones, hay muchas soluciones. ¿Cuáles? Pues había muchos círculos, ¿no? Pero lo que va a suceder es que las hipótesis de tu problema que estés resolviendo, por lo regular, te van a poder hacer escoger una de ellas. Entonces ahí sí ya puedes hablar la solución a mi problema con esta ecuación diferencial y estas condiciones iniciales. Aquí, por ejemplo, ¿cómo podrías establecer unas condiciones iniciales para dar una solución? Pues, por ejemplo, te podrían decir, estás a tanta distancia del centro, ¿sale? Y entonces ahí ya estás solo en una solución. Bueno, puede haber varias soluciones todavía. ¿Por qué? Porque tú puedes estar moviéndote, fíjate aquí, a pesar de que se mueven en el mismo círculo, como que son dos curvas distintas, ¿no? ¿Sí me entiendes?
O sea, si estás aquí o estás acá, en el momento en el que se estaba moviendo esto, son como dos puntos que se van persiguiendo, pero en el fondo están viajando en curvas diferentes, porque en un instante de tiempo están en puntos diferentes. Ahora, vamos a trabajar eso poco a poco. Lo que quiero que ahorita se les quede claro es que hay un titipuchal de soluciones. ¿Por qué? Pues aquí ya sabes que hay muchos círculos. ¿Sale? Y eso de las condiciones iniciales, pues tiene que ver en qué punto del plano estabas. Ah, pues por ahí pasa un círculo. Y también tiene que ver a qué hora estabas. No les he dicho, pero aquí puedo poner un eje del tiempo. ¿Sale? ¿Eh? Sí, ese ya sería R3. Pero ahí podrías hacer la gráfica de las soluciones. ¿Qué es la gráfica de las soluciones? Ah, pues le estoy diciendo que una solución es una curva. Una curva es un vector para cada instante de tiempo. A ver, ¿qué es una curva? En matemáticas, una curva es un vector para cada t. Si supones que el tiempo son los números reales, entonces ahí sale el concepto de función. Para cada t le asignas un vector. Entonces ahí tienes una función cuyo dominio es t en los reales. O sea, aquí tendrías, vamos a llamarle gamma a la curva. Su dominio son los reales. Y a cada instante de tiempo le asignas un vector en R2. ¿Qué es hacer la gráfica de eso? Acuérdense que hacer la gráfica era, recoge el elemento del dominio, es un número real, ahí pongo el número real, luego ponle una coma y pone el elemento en el contradominio, aquí hay dos números. Entonces esto está en R2, esto está en R. Y la gráfica es el conjunto de todos estos. ¿Dónde vive? Aquí tienes 1, 2, 3, vive en R3. En este caso, ya lo habíamos mencionado, esto se va moviendo así, pero el tiempo está implícito. Si tú pones el tiempo aquí, entonces es como si tuvieras que este vector que va girando, pero al mismo tiempo va creciendo el tiempo, y entonces te quedaría una curva contenida en un cilindro. ¿Sale? Como una escalera de caracol, el barandal, y vendrías así. ¿Sí o no? Ajá, porque estás haciendo la gráfica. ¿Cómo recuperas lo que sabías? Ah, pues tienes la gráfica, viene aquí el tiempo. La curva, como la habíamos dibujado, es ver la imagen. Es decir, como si te olvidaras del eje del tiempo y lo proyectas así. Entonces, cuando tú vas subiendo en una escalera de caracol, ¿sale? Y lo vieras desde arriba y lo apachurras hasta el piso, todo el barandal quedaría en un círculo. Es la misma idea. ¿Sale? Bueno, ya que estamos aquí, esto no se los iba a decir, pero ya que estamos aquí, pongan atención a lo que les voy a decir. Imagínense que, a ver, aquí. Este cuate, ya sabes que se mueve en esta solución. ¿Sale? Cuando tú construyes la gráfica de la solución, ya sabes que es, agárrate este cilindro y es como si construyeras una hélice o escalera de caracol, nomás que aquí sería medio para allá, y viene así. Y va transcurriendo el tiempo y... ¿Vale? Ahora pongan atención porque necesito esta idea que ya agarraron para que la agarren para todos los puntos de plano. Ahora, vámonos despacito. Agarren ahora
Si traes el tiempo, traerías dos escaleras de caracol y cada una va girando en su cilindro correspondiente. Ahora agárrate este. 3 escaleras de caracol, bueno, 3 puntos que a la hora de ir construyendo la gráfica te darían 3 escaleras de caracol o 3 hélices. ¿Sale? Ahora, si yo me agarro uno en ese mismo círculo, pero más para acá, ¿qué quedaría? O sea, es que este punto es distinto de este. Agarren su vaso. A ver, préstame tu vaso tantito. ¿Lo puedo rayar? Lo que pasaría es que sería como si ustedes hicieran esta escalera de caracol que sale aquí y ya se enreda y se va enredando, y la otra sale de acá y se enreda, ¿sale? Entonces cuando ustedes la ven así, ¿sí? O sea, se irían enredando, ¿sale? Pero son diferentes. ¿Por qué? Porque una salió de aquí, otra de aquí, y puede haber una que salga de más arriba, y ya cuando la... Esto tendría que estar así, ¿no? ¿Vale? ¿Sí lo ven? ¿Más o menos? Bueno, agarren su vasito y es como si tuvieras muchas escaleras de caracol. Pero cada línea es un punto. Estas que estamos dibujando son las gráficas de las soluciones. Pero esta idea de hacer las gráficas puede ayudar a entender la ecuación diferencial también. ¿Cómo? Bueno, ya vimos. Esta, y pones este aquí, y te van dando estas, y se van a ir enredando en el cilindro. Ahora, si yo agarro todas estas, ¿qué va a pasar? Es como si fuera un bordado, así en diagonal, sobre el cilindro, con un chorro de escaleras de caracol en diagonal que van enredando al cilindro, ¿sale? Y entonces ya te imaginaste todos estos puntos al mismo tiempo, sus gráficas. Una manera de interpretarlas es, imagínate que fueran espaguetis, ¿sale? Y tienes aquí un espagueti que va a ir creciendo como los pelones, que está el de tamarindo que le haces así, nada más que los pelones salen todos así. Este pelón va a ser especial. Va a ser un pelón por el momento que nomás va a salir aquí a lo largo de la circunferencia. Cuando sale, va a salir haciendo esto. ¿Va? Bueno, si ya entendieron para esa circunferencia, háganlo para esta otra y para esta otra. Y ya háganlo para todas. Y va a haber un punto especial, porque cuando hagas el juego ese del pelón, sí se va a quedar así. Así como que ese no, como que podrías pensar que se enreda, pero como el radio del cilindro donde se enreda es 0, pues como que está, como que al final ya el enredamiento está como de chocolate. Bueno, no voy a usar esa palabra, bueno, en fin. ¿Va? ¿Sí me entendieron? Bueno, ¿qué es una ecuación diferencial? Si lo ves con las gráficas. ¿Qué es una ecuación diferencial? Imagínate que tienes un juego de pelón o espaguetis y tienes... A ver, imagínate que este es como un espagueti, como si fuera un punto del plano. ¿Sí? Entonces, este espagueti, cuando haces recorrer el tiempo, pues se va a ir moviendo de cierta manera, en general. En este caso se iría moviendo, por ejemplo, aquí, trazas este círculo, tendrías este cilindro, y aquí empezaría la escalera de caracol o hélice así, y se iría enredando en este cilindro. ¿Sale? Pero entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Hace ese juego con todos los puntos del plano. Entonces vas a tener como un espagueti. Imagínate que estás viendo el paquete de espagueti desde arriba, nomás ves unos puntitos y empieza a fluir el tiempo y esos espaguetis se van a empezar a torcer. En el caso de esta ecuación diferencial, es como si todo el plano lo hicieras así y es un espagueti especial que no se mueve. O sea, si tú lo ves así, como que la posición en el plano no cambia. ¿Por qué no cambia? Pues porque ya habíamos dicho que su vector velocidad es 0. ¿Sale? Bueno, con esta idea geométrica final, ¿qué es una ecuación diferencial?
Bueno, pongan atención. Una ecuación diferencial es un campo, ¿sale? Ese campo lo pintas en este plano. Lo que puede suceder es que ese campo sea independiente del tiempo. Cuando está girando el LP. Si tú le tomas una foto, imagínate que tienes partículas de polvo, se están moviendo en todos los puntos del LP, les tomas la foto y es una foto tecnológica que en lugar de ver los puntos, cuando tomas la foto, imagínate que eran pintadas las velocidades. Entonces tomas la foto en un instante y luego volteas y la vuelves a tomar. Tienes dos campos. En el primer instante y en el instante, suponte que es un segundo después, en este plano tendrías otro campo. Que sean independientes del tiempo quiere decir que este campo de acá es igual al campo de acá. No siempre. En matemáticas y en biología y en la ciencia, el campo en 0 y el campo en 1 tienen que ser diferentes. Cuando sí son diferentes se pone más difícil. Cuando son iguales, es decir, no depende del tiempo, este conjunto de flechas es el mismo para cada... Cualquier campo. O sea, este conjunto de flechas es un campo vectorial. Y en las ecuaciones diferenciales sencillas es el mismo para cada tiempo. En el movimiento de un LP, como gira de manera constante, ese campo, si le vas tomando fotos, sería el mismo en t igual a 0, y en t igual a 1, y en t igual a 2, etc. ¿Vale? De pasadita ya les estoy ilustrando que hay más cosas. Si no fuera el campo en t igual a 0 igual a en t igual a 1 igual a en t igual a 2, la ecuación diferencial depende del tiempo. Y es más difícil. Son distintos los campos. ¿Sale? Ahora, dependa del tiempo o no, con esta idea que les puse al final de los espaguetis, cada punto en el plano, cuando echas a andar el tiempo, se pone a mover describiendo su espagueti. Este espagueti es la gráfica de la solución. Nada más que ahí ya tienes todo. O sea, eso es como el paquete final. Es como cuando acabas una casa y le tienes que poner los ladrillos y luego el cemento y luego ya está la casa terminada. Les estoy presentando la casa terminada. Cuando te dan una ecuación diferencial, no tienes la casa terminada. Es como que te dan algo, tienes que acabar tú la casa, resolverla. ¿Qué es resolverla? Te dan un campo vectorial. Suponte que no depende del tiempo. Te dan el campo vectorial. ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú? Resolverla. ¿Qué es resolverla? Interpretando estas soluciones a través de la gráfica, saber la forma del espagueti, cómo se va a mover. ¿Sale? ¿Cuántos espaguetis hay? O sea, hice esta idea de los espaguetis para que les quedara claro, geométricamente, sin andarme metiendo en particularidades, lo de las condiciones iniciales. ¿Qué son las condiciones iniciales? Pues necesitas poner un punto del plano. Este ejemplo... ¿No pueden salir rectos todos? No, sí pueden salir. Estás cambiando la ecuación diferencial. Su profesor, un vil mortal, escogió un ejemplo. Y escogió un ejemplo que gira. Sofi, ay, profesor, ¿para qué me revuelve? Que no pueden salir, sí, y eso te pasa. Pero ya ustedes están echando a volar la ardilla. Está haciendo otra ecuación diferencial. ¿Sale? Por ejemplo, yo les puedo poner en R2, fíjense, no lo he puesto aquí, o sea, yo nada más les estoy hablando de las ideas, lo que me interesa es que les queden primero claras las ideas. Por ejemplo, puedes tener esta ecuación diferencial. X es un vector en R2. ¿Sale? Muy bien.
Me siento contento. Va a ser como el espagueti que ves en el súper. Imagínate que agarras el paquete y todos los espaguetis son como este. Efectivamente. Ahí está tu ecuación diferencial. Y ahí nada se mueve. Todos fueron como este especial que no se movía. A ver, les pinto otra. Pongan atención porque les voy a hacer trampa. ¿Dónde está la trampa? Perdón. ¿Dónde está la trampa? Es que, de hecho, desde aquí había trampa, pero nadie hizo el hincapié. Pero aquí la trampa ya se ve más burda. ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde estamos pintando nuestra ecuación diferencial? En estos ejemplos que estamos trabajando. En el plano. Quedamos que una ecuación diferencial tenía que ser un vector para cada punto en el plano. Ese vector, ¿qué es? Es una flecha, pero esa flecha está en el plano también. Le falta un dato. Muy bien. Ahora, aquí puedo librarme de la trampa, porque puedo decir, es el 0 de R2. ¿Quién es el 0 de R2? Eso. Y ahí, y se vale, de hecho, te pueden poner el 0 como 0, pero tú tienes que olfatear si es en R2, son 2 ceros, si es en R3, son 3 ceros. Pero aquí sí se da una catástrofe en el sentido de que, bueno, ese uno qué. Ahí sí está chafa. ¿Cómo lo arreglan? O sea, ¿cómo lo arreglan? Y dices, le falta información porque el 1 no es un vector en el plano. ¿Qué le falta para ser un vector en el plano? O sea, sí, tienes razón. Hay varias maneras de interpretar y de responder. El 1 es un número real y un vector en el plano necesita 2. Entonces, necesitas ponerle otro número real. ¿Qué les parece que le pongamos así? Miren, en ecuaciones diferenciales, estas flechas conviene ponerlas como vectores columna. No les voy a explicar ahorita demasiado. Conviene. Entonces, esto acá entre nos es el que siempre habían conocido como este. Nomás pónganlo como columna. Eso en matemáticas se llama transponer. Bueno, en fin. Ahora sí. Ahora, 3, 2, 1, activen su procesador. A ver, vamos a hacer ese, ya van. Pero, no está en borrado. Vamos a hacerlo. ¿Cómo queda el campo? ¿Mandé? Bueno, yo sí. A ver, ¿para qué me hago? ¿Para qué me hago? Activen su... ¿Cómo se llama el procesador cuando lo pones a funcionar así más, lo overclockeas? Overclockeen su... Bueno, es que hay una manera, los que saben de computación, de hacer que el procesador vaya más rápido. Overclockeen su ardilla. ¿Cómo son los espaguetis? A ver, vamos a ver. ¿Cómo son los espaguetis? Ajá, en este me lo pudieron contestar bien. Y todo va así. Ahora. El que pinto sería el que le sigue. O sea, es que cuando me dice están medio torcidos o medio chuecos, pues sí, van a estar ahora, no van a estar así. ¿Cómo van a estar?
Sí, pero justo es eso lo que tienes que darte cuenta a partir de esto, y por eso quise ver si estaba ya la ardilla bien overclockeada, pero vamos despacio, ya vi que vamos despacio. A ver, pinta en el campo, ¿cómo va el campo? Oigan, ubiquen para dónde va el vector 1, 0. ¿Para dónde va? ¿Tiene que ver con el plano? El vector, sí, el vector 1, 0. ¿Para dónde va? Eso. Ahí está. Este va a ser su vector azul. Y si te fijas, como no depende del punto en el plano, es como aquí, a todos los puntos en el plano les pusiste el vector 0. Ahora, a todos los puntos en el plano les vas a poner este vector azul. Entonces, ¿cómo queda el campo vectorial? Así. Y fíjate. O sea, ¿qué es dibujar un campo vectorial? Es algo totalmente arbitrario. ¿Cuántos puntos se le ocurrió agarrar al profesor de todos los puntos en el redor? En este caso agarramos 1, 2, 3, 4, 5, y 5 son 10, y pude haber agarrado 15, si quieren, unos simétricos para acá, para que no quede tan... ¿Eso es dibujar todo el campo? No, no podemos dibujar todo el campo. Eso es una idea... Pero esa pregunta tenía trampa porque ahí no hay verticales ni horizontales para decirle cómo estaban los espaguetis. No, pero aguanta. Apenas vamos a los espaguetis. Espérame, solo pintamos el campo. Pregunta, ¿crees que hay alguna trampa en haber pintado los vectores así? Fíjate, los vectores son... Acuérdate que este vector yo lo pinté como columna, pero en el fondo es el vector 1, 0, que ustedes siempre han sabido. El vector 1, 0 es 1 en el eje X, 0 en el eje Y, entonces este vector azul. Como no depende del punto en el plano, pintas todo el mismo vector en todo el plano. Ahora, ¿cómo viene lo de los espaguetis? Lo que tienes que hacer, fíjate, ahí está un campo sin trampa. Porque no sabes cuáles son las soluciones. Saber cuáles son las soluciones te va a dar herramienta para decirme cómo son los espaguetis, porque si tú sabes cómo es la solución, pues haz su gráfica y sabes cómo es el espagueti. Y aquí hay varias herramientas. Tú puedes decir, a ver, no me digas nada de pintar el eje del tiempo. Si aquí la velocidad va para allá, pues una solución tendría que ser algo que cuando pase por este punto va para allá. Y se mueve tantito y el vector que está aquí, pues le dice, vas todavía derecho. Pues vas derecho. Y vas derecho. Entonces, ¿cuáles van a ser las soluciones? Esas líneas rectas. A ver si es cierto, recorre esa línea recta. ¿El vector velocidad va coincidiendo con los vectores del campo? Pues sí, si la recorres de la manera adecuada. ¿Qué es la manera adecuada? Pues que justo vaya siendo la velocidad del vector azul, ¿vale? Porque podrías recorrerla de la manera no adecuada si la recorres más lento. Entonces la velocidad coincide con la dirección, pero no le atina al tamaño. Entonces ahí las soluciones, en lugar de hacerlas con las zonas rectas, pues no las líneas. Son rectas, exacto. A ver ahora cómo son los espaguetis. Pues así como las rectas. Así como las rectas, ¿no? Pero ahora tienes que hacer las gráficas. Está el tiempo. Y entonces fíjate, aquí estabas aquí, órale, este espagueti sale de ahí. Pero cuando empieza a correr el tiempo, este va para allá, pero ahora va caminando para acá. Entonces, ¿cómo es el espagueti? Mira, el análogo a este cilindro sería este plano, como un plano así como el cuaderno, me lo prestas tantito, algo así. Entonces, así como los espaguetis iban a estar viviendo en ese cilindro, ahora los espaguetis van a estar contenidos en este plano. ¿Cómo van a ser los espaguetis? Miren, camina el tiempo
y tienes que ir avanzando para allá, entonces esto iría así, rectas así, mira. Ajá. Ajá. O sea, es como si, a ver, pongan atención, es como si tuvieras el espagueti aquí y alguien te dijera, te lo inclinó así, estos espaguetis en lugar de estar así, todos los espaguetis que estaban así, como que les hace así. Tienen que estar desviados porque si estuvieran así sería el cero. Exacto. Ahora fíjate, o sea, fíjate, ya con esa imaginación que veo que si alguien te pone este 1 y lo empieza, a ver, suponte que este 1 se vuelve una variable. ¿Qué les gusta? Una letra para variable. Epsilon, si quieren. Si epsilon es igual a 1, ya vieron. Si lo haces chiquito, quiere decir que este vector se hace pequeño. Se desvía menos. Es decir, para los azules venías así. Cuando haces el epsilon igual a 1/2, en lugar de que vaya así, ya lo desviaste menos. Y cuando haces epsilon igual a 0, recuperas lo que ya sabías. ¿Sale? Entonces, ¿cómo es el espagueti aquí? Es como que agarras sobre estos planos. Ahora, sobre este plano y el de abajo, lo inclinas igual, ¿eh? O sea, esto y este es lo mismo. Entonces, ahí está. ¿Vale? Si este fuera negativo, si este se hiciera negativo, cuando está a 0 y cuando es negativo, te vas para este lado. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de poner este, pones este? ¿Eh? Es otra ecuación diferencial, pero es básicamente, cambié el vector azul. ¿Qué vector es este? Y. ¿Para dónde van las flechas azules? ¿Eh? ¿Mande? Para arriba. Y entonces aquí, ¿qué pasaría? Toda esta discusión, nada más que ahora, a ver, los voy a pintar amarillos. ¿Sale? Ahora irían así. Y fíjate que aquí ya va a ser un relajo el dibujo porque voy a pisar todas las otras, ¿no? Y aparte está, bueno, ya, nada más que entonces esto ya se lo imaginan, las soluciones hoy irían así, y entonces ahora este espagueti sería como agarrar el que ya agarraban la onda, y este lo inclinas así, y ahora van en estos planos, son planos como este, y tendrías... Sí. Bueno, este plano aquí sería como este plano, y entonces los espaguetis aquí serían líneas que irían así. Ajá. Si el vector se hace grande, estas líneas se inclinan mucho, pero serían todas paralelas. Si le haces el vector pequeño, cuando se hace 0, y cuando se va el 1, o sea, era el vector 0, 1. Y si haces ahora 0, algo negativo, estas van hacia abajo. ¿Va? Bueno, ya tienen ahí unos ejemplos. ¿Cuánto llevamos? Ah, ¿no dice? Es que aquí sí le cachuras en este. Ok. Bueno, si quieren hacemos un receso. ¿Vale? Y regresamos y hasta donde veamos que la ardilla todavía tiene agilidad. ¿Vale? Va.